mechón de alto contraste para enmarcar el rostro o disimular las canas. Hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo cómo hacer un mechón de alto contraste. Esta técnica la puedes hacer enmarcando el rostro o también lo puedes hacer en la parte de atrás. Ayuda muchísimo a disimular las canas, especialmente si salen canas en la parte de aquí enfrente tipo lunares, ya que puedes hacer un mechón súper claro a una altura entre 8 y 9 y eso hace un contraste con la parte de atrás. Este tipo de técnica te puedes aplicar cualquier tono de tinte que quieras, siempre y cuando haga contraste con el cabello de atrás, o incluso también puedes aplicar un tinte fantasía como es mi caso. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver qué productos se necesitan y cómo es que se realiza. Para hacer la mezcla voy a usar polvo de colorante azul. Voy a agregar solamente una tapita más peróxido de 20 volúmenes. De este voy a agregar 2 tapitas. Revolvemos todo súper bien, procurando de que no entre aire a la mezcla. Como pueden ver, así es como se ve mi cabello, completamente deslavado y sin decolorar. Recuerden que antes de empezar el cabello tiene que estar limpio, pero con cuero cabelludo sucio. Lo mejor es lavar el cabello 2 días antes del proceso y no aplicar absolutamente nada sobre el cabello. Para empezar voy a dividir mi cabello a la mitad y en la parte de enfrente voy a hacer un triángulo más o menos de unos 2 o 3 centímetros de grosor. El triángulo va a ser de mayor a menor grosor. Va a ir dirigido a los laterales, hacia las orejas. Algo así nos tiene que quedar. Y vamos a empezar a aplicar el decolorante de abajo hacia arriba. Va a ser intercalando los lados. Uno derecho, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo. Pero hay que procurar no tocar el crecimiento del cabello. Hay que respetar alrededor de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Y siempre hay que tomar secciones delgadas. Entre más delgadas va a ser mucho mejor. Y también hay que tener cuidado de no manchar la parte de atrás. Hay que impregnar muy bien cada mecha de cabello con decolorante. Si el cabello no está impregnado de la mezcla, la decoloración no va a quedar bien. Ya que terminé, hay que dejarlo reposar no más de 45 minutos. Y hay que checar la resistencia cada 5 minutos. Hay que procurar de que no se haga chicloso, ni mucho menos de que se troce. Si durante la revisión vemos que el cabello está seco y ya no tiene decolorante, lo que hacemos es volver a activar el decolorante, aplicando un poco más en las zonas donde está completamente seco. Ya que terminamos de activar el decolorante, seguimos contando hasta los 45 minutos. Claro, siempre y cuando chequemos la resistencia del cabello. Si ya pasaron los 45 minutos y ves que no aclaró más el cabello, hay que enjuagar o limpiar con suficiente agua. Y si ves que el cabello resiste, puedes hacer una segunda aplicación. Para la segunda preparación igual voy a usar polvo de colorante azul. Voy a agregar solamente una cucharada y en esta ocasión voy a usar peróxido de 10 volúmenes. Voy a agregar solamente 2 cucharadas. Mezclamos todo súper bien. Y bueno, ya lo ve mi cabello, así quedó con la primera aplicación. Quedó a una altura 7, aún se ve bastante naranja. Y en algunas zonas donde me apliqué rojo, tomó un color medio rosa. Voy a esperar a que se seque un 80% para aplicar un hidratante. Ya que el cabello se secó un 80%, voy a aplicar un hidratante de medios a puntas. Voy a esperar a que se seque para hacer la segunda aplicación con el decolorante. Una vez seco voy a hacer la aplicación de arriba hacia los laterales, solo que vamos a empapelar con papel aluminio y no vamos a tocar para nada el crecimiento. Vamos a respetar alrededor de 1 centímetro de crecimiento. Ya que terminé de empapelar, lo voy a dejar reposar 45 minutos y voy a checar la resistencia cada 5 minutos. Si ves que en la segunda aplicación aclaró lo suficiente, aclaró lo que querías antes de los 45 minutos, aplica el decolorante en el crecimiento, dejando el tiempo de pose no más de los 45 minutos que le resta, o simplemente déjalo hasta que se empareje con el resto del cabello.
Y bueno, como pueden ver, ya lavé mi cabello, ya se secó. Quedó un color medio naranja. No quedó tan amarillo como yo quisiera, pero lo voy a neutralizar un poco con pigmento azul. Esto es para que el naranja no quede tan intenso. Y bueno, ya neutralicé un poco ese reflejo naranja que tenía. Y ahora sí voy a aplicar el color sobre mi cabello. Para hacer la mezcla de los tintes, voy a usar el tinte Sol Cósmico de la marca Arctic Fox. Voy a agregar más o menos un cuarto de la botella y lo voy a combinar con el tono Neon Moon. De este solamente le voy a agregar como una pizca y por último le voy a agregar un poco de diluyente. Mezclamos todo súper bien. Para la siguiente mezcla voy a usar el tono Crepúsculo Naranja. De este voy a agregar más o menos media botella y le voy a agregar 3/4 de la botella del tono amarillo. Y ya por último le voy a agregar un cuarto del diluyente. Mezclamos todo súper bien. Primero voy a hacer la aplicación en la parte de enfrente con el tinte amarillo. Ya que terminé con la parte de enfrente, ahora voy a aplicar el tinte naranja, empezando de atrás hacia adelante y con cuidado de no manchar la parte de enfrente. La aplicación va a ser desde el crecimiento hasta las puntas y vamos a ir tomando secciones más o menos de 1 centímetro a 2 centímetros de grosor. Ya en la parte de enfrente hay que enmarcar con mucho cuidado la separación de los dos colores. Esto nos va a ayudar a no manchar el color amarillo. Ya que terminé de aplicar el tinte, lo voy a dejar reposar 1 hora. Voy a enjuagar con suficiente agua, champú y acondicionador. Y bueno, así quedó mi cabello. El mechón quedó bastante parejo, incluyendo las puntas. Y eso que para sacar el pigmento rojizo es muy difícil de sacar. Es igual de complicado que si quisieras retirar el tinte negro. En mi caso tuve que neutralizar un poco el reflejo naranja que había quedado de medios a puntas. Esto es para que el tinte amarillo quedara intenso y no quedara así como un naranja claro. Si hubiera aplicado el tinte amarillo sobre el cabello sin neutralizar, hubiera quedado en la parte del crecimiento un amarillo bastante intenso y de medios a puntas hubiera quedado un naranja claro. Y era lo que no quería que el cabello tuviera dos colores, sino que fuera un amarillo bastante intenso. Esta técnica la puedes implementar si quieres aplicar cualquier otro tono de tinte, no solamente fantasía. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado. Y si te gustó este video, me lo dejas saber aquí abajito en los comentarios qué te pareció, te gustó, no te gustó, te animarías a hacerlo. Y de pasadita no te vayas a ir sin reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.